carrera pues ya están, pero los cursos que ustedes están llevando pues efectivamente sean tomados en consideración. Con esto vamos a dar inicio con el tema que nos corresponde el día de hoy, haciendo un poquito de retroalimentación. En la clase anterior estuvimos revisando la promoción de la salud. Vimos cómo en algún momento existe esa repercusión o qué importante es llevar a diferentes lugares o poder compartir y difundir esa información dentro de nuestro contexto. Hoy vamos a estar revisando también dentro de nuestra temática, de lo que nosotros estamos abarcando, eh, el proceso que va de la mano con crisis y tipos de crisis, el proceso vital ante el proceso traumático, son los temas que vamos a estar abarcando. Y le mencionaba que dentro de la retroalimentación estuvimos viendo promoción de la salud, enfermedad, estuvimos también revisando educación para la salud, la parte importante de educarnos, de educar para un futuro, y sabemos que va de la mano, sabemos que lo que nosotros podamos generar en la actualidad, en su momento, esto quizá no se va a ver reflejado en un mes, en 6 meses, en un año, quizá. A veces, tal vez nosotros ya ni vamos a ser parte del proceso, pero lo vamos a ver. Perdón. Pero lo vamos a ver reflejado. Entonces, hoy, dando continuidad con nuestro curso, vamos a abarcar un tema bien importante para nosotros como psicólogos, porque cuando nosotros hablamos de crisis, ¿a qué nos referimos? ¿Cuántos tipos de crisis existen? ¿Y qué hacer? Porque saberlo, conocerlo, identificarlo es importante, pero más importante es aún saber el actuar, saber qué es lo que vamos a hacer nosotros posterior a este sistema. Y nos vamos a dirigir al objetivo de nuestra clase. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Poder definir el concepto de crisis y explicar los tipos de fases de crisis. Ya en cuestión de contenido, nos vamos directamente al término crisis. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué estamos hablando? Dice que una crisis lo vamos a considerar, o es la definición, de un cambio brusco sobre algún aspecto, algo que ha trascendido rotundamente o que el cambio es bastante significativo o muy bien marcado. Cuando algo transcurre con normalidad y sin alteraciones, se habla de una estabilidad, porque si hay una crisis, también está como la contraparte de lo que nosotros podemos encontrar como lo normal o lo que se puede llegar a considerar dentro del estándar de normalidad. Entonces, en esta parte, cuando nosotros hablamos de crisis, también tenemos que conocer el término de estabilidad. Y cuando nosotros estamos estables, es porque nuestro sistema en general está bien. Ese término de bienestar implica bienestar a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Quiere decir que estamos bien, sin ningún inconveniente. Lo regular o lo normal, nos encontramos a alguien nos pregunte, ¿cómo estás? Nosotros decimos bien. Sin embargo, quizás emocionalmente no estamos bien en este momento. Salimos peleando de nuestra casa, tuvimos una noche en la que estuvimos llorando por alguna situación. En ese momento, nosotros estamos diciendo algo que realmente no es cierto, que no es verídico. ¿Estamos bien? ¿Realmente lo estamos? ¿O estamos bien porque no me duele nada físico? Como dirían, o como podría decirse, no me duele ninguna parte física, pero a veces sentimos que nos duele el corazón. A veces sentimos que nos duele el alma. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que también aprender a diferenciar que muchas de las dolencias, que muchas de las afecciones, no solamente son a nivel físico, hay muchas afecciones que se dan a nivel emocional y son las que sí son las más difíciles de detectar. ¿Por qué son las más difíciles de detectar? Porque no las vemos, porque no son perceptibles tan fácilmente. Entonces, ¿cómo estás? Bien. Ah, qué bonito. Dice,
Ok. Es la parte más difícil de poder determinar cuando hay una afección a nivel emocional y también cuando lo hay mentalmente. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de una crisis en sí, ese cambio brusco sobre algo que venía normal puede darse. Hay muchas enfermedades a nivel mental que no se desarrollan en la infancia, pero se desarrollan en la adolescencia o bien en la vida adulta. Solo quiero que me pudieran verificar lo del audio para no tener ningún problema. Ahora, ante este sistema de crisis y estabilidad, qué interesante porque ese prácticamente es nuestro trabajo. Identificar, diagnosticar y saber qué es lo que tiene la persona, algo que los demás quizá no puedan ver. Cuando la persona lo verbaliza, cuando la persona lo exterioriza, eso nos ayuda muchísimo. Ese es un síntoma, porque la persona lo está sintiendo, porque la persona lo está expresando. Pero cuando la persona no lo dice, entonces nosotros lo que verificamos o lo que nosotros realizamos es precisamente verificar ese sistema en el que nosotros identificamos ese punto de información, ese punto en el que nosotros decimos, aquí hay un signo, he detectado un signo y para esto nosotros nos estamos preparando. Jóvenes, vamos a ver. Ah, ok, gracias, gracias por confirmarme lo del audio. Creo que ya estamos mucho mejor, ya nos escuchamos bien, entonces esto creo que para todos. Ahí estamos. Gracias, compañeros. Bueno, entonces, y resulta que ya tenemos como ese sistema de crisis o definido el término de crisis, definido si hay una crisis, también va a haber un sistema de estabilidad y hay algo importante dentro de eso psicoterapéutico. Cuando nosotros alguna terapia, pues, si alguien está interesado en el punto clínico, vean qué interesante esto, porque cuando nosotros llegamos con nuestro paciente y hacemos rapport, esa conexión, entablamos esa conversación, resulta que nosotros empezamos a escudriñar a nuestro paciente y empezamos a tocar partes sensibles, partes emocionales, partes importantes, sucesos, hechos que para él llegan a ser relevantes, para él o ella llegan a ser relevantes. Y puede ser que nosotros llevemos a un punto clímax a nuestro paciente. ¿A qué me refiero con que lo llevemos a un punto clímax? A que lo llevemos a un punto en el que nuestro paciente llegue a ese sistema de catarsis, a ese sistema de insight, en donde él haga ese proceso de expresión de su problemática y quizá dentro de ese mismo problema, él va terminando la situación que está viviendo, llegue a caer en su realidad. Y muchas veces somos tan buenos en lo que hacemos que somos capaces de llevar a nuestros pacientes hasta un sistema de llanto. Y nuestros pacientes se quedan estamos a flor de piel en cuestión de sentimientos. Y aquí hicimos una labor ardua, hicimos una cosa magnífica, pero eso no es todo. Ahora se viene algo mejor. Ahora tenemos que regresar a nuestro paciente. ¿Y ahora cómo le hago? Porque mi paciente ya me contó, ya me expresó, ya está aperturado. Y ese es un gran paso. Pero ¿y ahora qué hago?
Ahora yo ya tengo a mi paciente y él ya se aperturó. Y si yo ya lo tengo en un mar de llanto, ahora debo de regresarlo a ese estado de estabilidad. Yo no, ay, ya se terminó la cita, ya se terminó los 45 minutos o la hora. Lo siento, ya tengo otro paciente. Momento, eso no lo podemos hacer. Tuvo que haber planificado su tiempo. Y si nosotros tuvimos la capacidad de poder llevar hasta ese punto a nuestro paciente, tenemos que tener esa misma capacidad para poder regresarlo quizá al estado en el que estaba. Pero lo ideal es incluso que ese paciente cuando salga de la puerta se vaya más tranquilo. Entonces, hablar de crisis y hablar de estabilidad no solamente son dos términos que tenemos que aprendernos memorísticamente, son dos términos que nosotros llegamos a utilizar dentro de nuestro trabajo diario. Y cuando una situación estable incorpora un cambio significativo de índole negativo, se dice que hay una crisis. De repente el paciente está bien, está dentro de todo lo que realiza, está estable, pero a veces hay sistemas en donde estoy riendo, estoy platicando, pero de repente en un momento o en un segundo me siento solo, me siento mal, no estoy bien, me quiero ir, ya no quiero hablar con nadie, me siento irritado, me siento molesto, quizá no con las personas, quizá conmigo mismo. Entonces, vean cómo podemos llegar a pasar y a veces tal vez decimos, ay, es que estoy de mal humor. ¿Hasta dónde es el mal humor? ¿Hasta qué punto? Vamos a seguir. Dentro de este punto vamos a estar revisando también los tipos de crisis, le mencionaba. Me alegro mucho que ya esté todo con normalidad en cuestión de audio. Lo que me cambia acá la slide. Importante que nosotros podamos identificarlo. Le digo, estos términos no son tanto memorísticos. Hay que aprender a tenerlos claros porque nosotros en cualquier momento los podemos llegar a utilizar. Incluso acá hablamos también de los primeros auxilios psicológicos que son tan importantes, ese momento en el que uno debe de actuar, de accionar automáticamente. Vamos a ver acá. Ya tenemos cambio de slide. Vamos a ver. Para ustedes es importante. Muchísimas gracias. Me alegro mucho que ya esté mucho mejor. Lo vamos a estar utilizando así. Qué bueno que se escuche muy bien. Bueno, siguiendo siempre dentro de este punto de crisis, nos dice, la idea de crisis es aplicable a cualquier contexto humano en el cual suceda algo imprevisto, negativo o grave. Hay crisis que pueden surgir momentáneamente. Hay crisis que pueden llegar a surgir o que se pueden ir dando conforme va pasando el tiempo. Ya le voy a explicar cuando lleguemos a este punto. Cuando surge el elemento o factor novedoso, se interrumpe el equilibrio y se produce una consecuencia, en consecuencia, la mencionada crisis. ¿Qué quiere decir? Acá les voy a colocar el ejemplo que en algún momento más de alguno hemos experimentado y es sufrir un asalto, ya sea en un bus, ya sea de manera personal, que de repente el delincuente estuvo frente a nosotros y nos despojó de nuestras pertenencias. ¿Hay un sistema de crisis? Sí, hay un sistema de crisis. En este caso es algo imprevisto, es algo negativo. Ahora bien, hay niveles, porque acá nosotros vamos a revisar que hay niveles de crisis y nos vamos a dar cuenta a casa. Y nos vamos a dar cuenta que este acontecimiento puede quedarse o puede llegar a repercutir. ¿Qué es lo que pasa? Si continúa, yo ya no vuelvo a pasar por ese lugar, porque tengo el temor o cada vez que yo paso por ese lugar, empiezo a tener ciertas reacciones. Empiezo a sudar, cosa que antes yo no hacía. Empiezo a sudar,
Empiezo a tener ansiedad o a generar ansiedad, me como las uñas, camino mucho más rápido o evito pasar por ahí. Entonces, cuando surge el elemento o factor novedoso, se irrumpe el equilibrio y se produce en consecuencia la mencionada crisis. O de repente, tú vas o ustedes van o uno va caminando por otra calle y cuando ves a alguien a la par dices, me quieres asaltar. ¿Hay un proceso de crisis? Sí, hay un proceso de crisis y hay niveles de crisis. Entonces podemos decir, esto puede ser perdurable o puede estar durante un tiempo. Es frecuente asociar la idea de crisis con una dificultad, riesgo o si estamos en peligro. Entonces acá nosotros, porque ya tuvimos una experiencia previa, entonces ahora ese estado de crisis puede llegar en algún momento a tener una alteración o puede seguir teniendo una repercusión en nosotros. Sin embargo, la esencia del concepto está más próxima a la del cambio crucial. Aquí nos vamos a ir un poquito a la parte etimológica, al sistema de significado o determinante. Y dice que procede precisamente el término de crisis de la raíz sancrista skib, que significa cortar, que significa separar, que significa distinguir, aislar por la voz griega crisis, que significa decidir. El término fue utilizado por un filósofo hace muchísimos años, siglos, que es Hipócrates, para poder referirse al momento en que una enfermedad cambia su curso, para bien o para mal. Crisis era eso para Hipócrates. Tener una enfermedad y que esta pueda llegar a tener un cambio. Puede ser positivo, puede ser negativo, no lo sabemos, pero de que va a generar algún cambio, lo va a generar. Entonces, vea de hace muchísimos años, porque Hipócrates fue uno de los filósofos a nivel primordial de la que empezó a generar estos sistemas y hoy sigue siendo utilizado dentro de la actualidad. Ahora, vámonos con tipos de crisis. Ya tenemos claro el concepto, ya tenemos claro el sistema de estabilidad también, ya ubicamos un ejemplo en el que lo podemos nosotros aplicar. Puede ser bastante fuerte, puede ser bastante que vaya pasando con el tiempo, puede variar. Vámonos a tipos de crisis. El primero, crisis generalizada. ¿Qué afecta? Este tipo de crisis va a afectar a todo un grupo o familia y personas que afectan solo, o también pueden ser personales, que afectan solo a un individuo concreto. Les mencionaba, aquí yo le mencioné el caso de un asalto, que es algo común, pero si la persona no lo ha experimentado y es la primera vez que le sucede, puede haber un sistema de crisis. Si ya es tercera, cuarta, quinta vez, creo que también ya no es la misma reacción. Pero en el caso de este primer tipo de crisis generalizada, es cuando en algún momento se da la pérdida de un familiar. Entonces, cuando se da este hecho o este suceso, automáticamente va a cambiar, va a generar una crisis no solo en una persona, puede llegar a tener un impacto sobre toda la familia, sobre un grupo significativo. Ahora, hay sucesos también que son a nivel personal y que pueden ser más afectables. Hace algún tiempo se daba el ejemplo, o yo les doy el ejemplo de cuando fallece una pareja, la persona se queda viuda. Cuando, cuando un niño pierde a sus padres, se dice que se queda huérfano, es como el término. Pero cuando un padre pierde a un hijo, dice que el término todavía no era existente, porque todavía no se podía descifrar el nivel de dolor que esa persona podía experimentar ante esa pérdida. Entonces, alguien me puede decir ahora, perdón, licenciada, sí hay un término, pero no llega a tener como no llega a abarcar ese gran significado. Entonces, hay situaciones que generan una revolución emocional, a veces a nivel de familia y a veces a nivel bien personal. El segundo tipo de crisis son las crisis inesperadas o crisis imprevisibles, como por ejemplo catástrofes, accidentes de tráfico, la muerte que no es posible, en la que no es posible una preparación previa o anticipada,
o que no era previsible, como la muerte de un familiar mayor, un divorcio largamente anunciado. Crisis inesperada o imprevisible. En este caso, vamos a tomar en cuenta aquellas situaciones en las cuales creo que todos salimos hoy en día a la calle y la verdad es que no sabemos si vamos a regresar. Por muchos factores, por muchos factores. Pero ese sistema de situaciones que no se tienen como estipulada, es a lo que es lo que puede llegar a generar crisis inesperada o imprevisible. Llegar a encontrar a alguien o decir, te vi hace 2 horas y ahorita me están diciendo que ya no estás. Ese es un shock para la persona. Y entra en un proceso de crisis, de incredulidad. No lo creo. No puedo creer que esto esté pasando. Por eso dice de que no es una crisis inesperada, porque no se ha como un proceso, a diferencia de que fuera alguna situación que ya solo se estuviera, que ya se tiene contemplada, no que se espera, pero que ya se sabe que puede llegar a pasar en algún momento. Y por eso le decía los últimos 2 ejemplos, la muerte de un familiar mayor o un familiar que ya viene, que ya tiene una enfermedad, que puede ser una enfermedad terminal que sabemos que no tiene cura. Entonces, esto puede llegar en algún momento a, no lo vamos a aceptar, pero sí podemos llegar a tener como esa parte de decir, sabemos que va a llegar o que tiene que pasar en algún momento. Un divorcio largamente anunciado. Las disputas, las peleas, los desacuerdos son constantes, ya no nos sentimos bien, se sabe que en algún momento puede llegar a darse esa ruptura. Entonces, no espero en los casos de un accidente, por ejemplo, en el caso cuando hay huracanes, las familias no están preparadas para ese sistema. Se llevó mi casa, el volcán hizo erupción y destruyó toda una comunidad. No estábamos preparados para eso. Entonces, incluso a veces las personas dicen, mire, pero vinieron, nos sacaron, nos dijeron que nos fuéramos, pero las personas tienen una vida de esfuerzo que han generado para poder estipularse ahí, para poder vivir y construir ahí. Es difícil y llega un momento en el que se genera un sistema de crisis inesperado. Tener 20, 30 años viviendo en un lugar y que de repente te quedes sin familia, sin casa, es complejo y se genera una crisis inesperada. Tercer tipo, crisis normativa, un tipo especial de crisis previsible relacionado con la emergencia de funciones y necesidades nuevas en edades críticas. Las crisis normativas son las crisis que nosotros podemos mencionar como las famosas crisis existenciales. Entonces, sabes que estoy en un momento de crisis. A los jóvenes es como un poquito común escuchar, es que tengo una crisis. Entonces, ¿cuál es tu crisis? Me dejó el novio, me dejó la novia, o me dijo que no. Entonces, relacionado con una emergencia de funciones y necesidades nuevas en edades críticas. También, miren, más adelante tenemos un cuadro bien bonito porque vamos a estar revisando las necesidades, porque las necesidades se dan y las crisis también pueden existir por edades, están estipuladas. Entonces, en niños hay crisis, por supuesto, en preadolescentes, en adolescentes, en adultos jóvenes, en adultos mayores. Existe un tipo de crisis diferente para cada edad. Entonces, por eso es de que cuando si hay padres por acá de adolescentes o si nos interesa trabajar con adolescentes, los adolescentes dicen, es que mis papás no me entienden. Llega a ser hasta cierto punto cierto y le voy a explicar por qué. Porque la crisis que sufrió el padre en su adolescencia hace 15, hace 20 años, ya no es la misma crisis que está sufriendo hoy el joven de este momento. Entonces, no se logran llegar a comprender este sistema. Luego tenemos transiciones, es como un cuarto tipo, pero acá nos dice transiciones o cambios importantes no incluibles en los apartados anteriores. ¿Qué quiere decir? Que son cambios a nivel
que deben de pasar por naturaleza, y entonces no son crisis generalizadas, no son inesperadas, no son normativas, sino son cambios, son crisis que deben de pasar sí o sí y que todos estamos sujetos a poder generarlo. Una característica principal es que son en gran medida conscientemente autogenerados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros generamos ese sistema de crisis. Entonces, cuando nosotros decimos la gota que derramó el vaso, a veces no es tanto la gota que derramó el vaso, es el cúmulo o la acumulación de esos problemas o de esas emociones, y que solamente esa situación llegó a ser que nosotros explotáramos, lloráramos, gritáramos, alegáramos y generáramos ese sistema o esa conducta. En el siguiente cuadro sinóptico se presentan las etapas correspondientes a cada edad, junto con su crisis psicosocial característica, la persona relacionada con la tarea crítica, su correspondencia con la etapa de desarrollo psicosexual, según las clasificaciones de Freud, y la cualidad moral que se adquiere con el éxito de su resolución. Acá estamos abarcando dos teorías de poder analizarlo, la de Erik Erikson y la de Sigmund Freud. Entonces, estamos revisando cómo desarrolla o cómo se desarrolla el ser humano y cómo va teniendo también ciertas facetas de crisis durante estas etapas de vida. Edad, de 0 a 2 años. Para Erikson, la crisis psicosocial, que es la confianza versus desconfianza. La persona que está relacionada con esta crisis es la madre. Para Freud, o él lo llama o lo determina como la fase oral, y la cualidad moral que se habla es la esperanza. Hablando un poquito de esto, en esta etapa, pues el bebé, el infante, habla de confianza versus desconfianza, porque la madre es ese ente o ese agente que va a proporcionar o confianza o desconfianza. La madre lo deja que llore y que se calme solito. ¿Sí? Estamos hablando de 0 a 2, imagínense. Que llore solito. Eso va a generar una desconfianza en la persona. Para Freud dice que la parte que él lo llama una etapa oral. ¿Por qué? Porque está relacionada precisamente con la boca. Entonces, él dice que el proceso de lactar o de lactancia es tan importante para el ser humano porque se crea la conexión emocional con la madre. Y una cualidad que podemos ver en un futuro reflejada es precisamente esa confianza o desconfianza que tengan las personas. Y a nivel social podemos mencionar la esperanza. De 1 a 3, autonomía versus vergüenza y duda. Acá ya estamos hablando de un infante que ya tiene ese proceso de exploración, y la persona que está relacionada es el padre. Para Freud es una fase anal, y lo que se genera en la cualidad moral es la voluntad. Le voy a mencionar un dato un poco interesante en este apartado, que en cuestión de lo que dice Freud en la etapa anal, tanto la etapa oral como la anal, dice que acá nosotros aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, en la etapa oral nosotros marcamos mucho en un futuro lo que nosotros tenemos como la relación o el tipo de relaciones que nosotros vayamos a tener ya en la adultez. Entonces, ¿por qué? Porque esa relación marca, la relación entre madre e hijo marca, y luego en la fase anal nosotros también, dice Freud, que se desarrolla, recordemos que Freud es bastante psicosexual, todo lo relaciona a esta parte, pero él decía que acá se puede desarrollar esa parte que si nosotros somos avaros o tacaños, o que si nosotros somos controladores o si somos despilfarradores. ¿Por qué lo relaciona así? Porque dice que cuando el niño o el bebé defeca y llega a tener ese control y demás, él empieza a tener dentro de su sistema en la adultez, también va a poder tener ese control de lo que él va administrando, de su dinero y demás. Entonces, es algo de lo que viene de la teoría de Freud. Luego de 3 a 6, dentro de la crisis psicosocial está la iniciativa y la culpa, y dentro de la persona que está relacionada es el núcleo familiar, y la fase de Freud es la fálica, en donde ya refiere a los genitales, para las niñas vagina, para los niños pene, entonces está relacionado con ello, y la cualidad moral es la decisión.
Aquí en la fase fálica, pues no quiero dejar pasar también que podamos hacer tal vez una búsqueda con respecto al complejo de Edipo y al complejo de Electra, que son dos complejos que pueden llegar a darse durante esta etapa. Rapidito, porque si no, se me va el tiempo. El complejo de Edipo, esa relación que hace el niño emocional con la madre, pero va más allá, son etapas. Entonces, el niño llega a tener, no mires a mi mamá, no toques a mi mamá, ella es mía y demás. Entonces, ese sistema de que es mi mamá, ella me pertenece. Complejo de Edipo. Complejo de Electra, el sistema es el mismo, pero cambia. En el caso de la niña con su papá. Él es mi papá, no lo toquen, no lo besen, y si la mamá, y ni la mamá, ¿sí? No toques a mi papá, no beses a mi papá, él es mío. Y entonces en esa parte fálica, pues Freud lo asemeja a las partes genitales, que dice que hay un celo como por esas áreas. Luego de 5 a 13, industriosidad, inferioridad. Es la crisis psicosocial, la persona relacionada es la escuela, la fase de Freud es la latencia y la cualidad moral es la habilidad. De 13 a 20, identidad versus difusión de la identidad. Personas relacionadas, compañeros, grupos iguales, y acá vamos a ver que se empieza a generar, aquí abarca para Freud la fase genital, y la cualidad moral es la fidelidad. De 18 a 30, intimidad versus aislamiento. La persona relacionada ya es el cónyuge. Para Freud sigue siendo una fase genital y la cualidad moral es el amor. De los 20 a los 30, la crisis psicosocial es la creatividad versus ensimismamiento. La persona relacionada son los hijos y que dependen de, y para Freud sigue siendo una fase genital, no hay como una estipulada, y la cualidad moral es ternura. Luego de la edad de los 45 en adelante, la crisis psicosocial es la integridad versus desesperación, y la persona relacionada es la humanidad en sí. Y luego la fase de Freud no tiene una limitación, sigue siendo genital, y la cualidad moral es la sabiduría. Entonces acá les dejo, interesante lo de la parte de Freud, busque Edipo, complejo de Edipo y complejo de Electra. Son dos sucesos dentro del sistema o dentro de las etapas psicosexuales que le vayan a ayudar o que pueden ampliar su conocimiento. Fases de una crisis emocional. Cuando una persona experimenta una crisis emocional, lo más común es que experimente una serie de fases. ¿Qué es lo que pasa en primer lugar? ¿Qué puede llegar a pasar? Necesitamos saber ese orden cronológico. El primero, parálisis. La primera y más habitual es la fase de parálisis, es decir, que no sabemos ni podemos reaccionar ante lo que nos está ocurriendo. Esto no es más que un mecanismo de defensa ante la situación. Todos podemos reaccionar, parálisis. Un ejemplo acá es cuando nosotros, de repente, eso va para las señoritas, aunque los hombres no están tampoco fuera de este contexto, pero es más común como en las mujeres. Cuando vamos en el bus y de repente, pues alguien nos pasó rozando, pegando, o nos pasó en la parte trasera. Muchas nos podemos quedar calladas y no decimos absolutamente nada. Y no reaccionamos. ¿Es un proceso de parálisis? Sí, porque no supimos reaccionar. ¿Y qué hiciste? Pues nada, pero es que no sabía qué hacer, y después puede venir el llanto. Después nos podemos poner a llorar, pero fue porque ese sistema de parálisis no nos permitió reaccionar. Hay personas que también reaccionan, golpean, insultan o demás, o gritan, pero hay personas que generan un sistema de paralización y sentimos que el cuerpo ya no reacciona. Lo mismo que puede pasar ante un asalto, lo mismo que puede pasar ante una noticia de que alguien ha fallecido. Ya no, nuestro cuerpo no reacciona, esa parte física ya no reacciona. Y nuestro sistema a nivel cerebral, nuestras ideas también como que se congelan. Entonces, una parálisis. 2, incertidumbre. Tras la parálisis llega la incertidumbre, ya que hemos de tomar determinadas decisiones a raíz de lo acontecido. Algunos psicólogos denominan a esta fase o sentimiento como ansiedad confusional. Ahora, llevándolo un poquito al ejemplo de un asalto, imagínense, ustedes han escuchado quizá que asaltaron el bus y la persona se tiró y falleció por eso, porque se tiró del bus.
Entonces, ese sistema de incertidumbre en el que hubo una paralización y después me bajé y me tiré, puede llegar a pasar. Entonces, este sistema también es conocido como una ansiedad confusional, porque la persona no tiene una conciencia de cómo reaccionar o de qué generar. Vamos con la siguiente, la etapa número 3 o la fase número 3, que sería el miedo irracional. Esta tercera fase nos hace referencia a que es sufrir un miedo a una situación que creemos que nos genera una amenaza, pero no real. Ah, le mencionaba yo, ya no volver a transitar la calle por donde me asaltaron, o ya no volver a subirme a ese bus, o en ese caso hay un miedo que quizá ya no puede llegar a generarse en los niños. Cuando un niño sufre de abuso sexual, puede llegar a tener un miedo irracional, pero acá es un miedo que sí está racionalizado, pero no es comprendido. ¿Por qué? Porque entonces no quiero que ningún hombre se me acerque. Y si es en el caso de un niño, no quiero que ninguna mujer se me acerque. Hay un miedo que hasta cierto punto puede llegar a ser considerado como irracional, pero realmente no lo es. Es irracional. ¿Por qué? Porque genera una amenaza, pero le digo que hasta cierto punto, pero no es real porque tal vez no todos o no todos los hombres me van a ocasionar daño. No todas las mujeres me van a ocasionar daño. Entonces, ese miedo pero está implantado. Entonces, es bien complejo poder llevarlo o poder determinarlo y poder, sobre todo, superarlo. Esto se debe a una desconfianza total a las personas que nos rodean e incluso al exterior. Entonces, incluso los niños que sufren de abuso sexual, a veces hasta los padres llegan a tener ese temor. Entonces, es un miedo que se va generando y quizá el padre no es un agente que pueda llegar a afectar, pero el miedo se ha generado. Luego tenemos la fase número 4, que es ayuda. La última fase es este sistema de ya pedir y solicitarlo como tal. La terapia es el rescate inmediato para recuperarse de una crisis emocional. Sin embargo, la ayuda y apoyo de todos los que rodean a la persona que sufre una crisis será clave para superarla, para transmitir calma y serenidad serán los pilares de una pronta recuperación. Esta última etapa es trascendental porque para las personas que han tenido una crisis sí necesitan tener ese apoyo de las personas que están en su contexto o de las personas que están cercanas a ellos porque van a ser una fuente importante para poder superar el sistema de crisis. Se vuelven parte del proceso. Y luego tenemos proceso vital ante el proceso traumático. Ya vimos términos, ya vimos ejemplos, ya vimos que en algún momento las crisis pueden estar ligadas a la etapa en la que nosotros estemos viviendo. Ahora, bien, le decía al inicio, ahora viene algo bien importante. ¿Qué vamos a hacer ante una crisis? ¿Cómo lo podemos abordar nosotros como psicólogos? ¿Qué es intervención en crisis? Es el proceso que se lleva a cabo después de que una persona ha experimentado una situación traumática, un momento de crisis, y tiene por objetivo crear un entorno seguro para la víctima y ofrecerle apoyo para lograr su recuperación. Es ese proceso que va a salvar a la persona o va a ser ese salvavidas que nosotros le vamos a proporcionar a la persona para que pueda llegar a superar esa crisis que está padeciendo. Este proceso sirve para ayudar a una persona a soportar un hecho traumático, acompañarla y orientarla para que pueda salir de esa situación. Los métodos por los cuales se apoya y auxilia a las víctimas de una crisis para lograr esta recuperación son conocidos como técnicas de intervención en crisis. Así las podemos nosotros identificar. Las técnicas de intervención en crisis van a ser los métodos, o valga la redundancia, las técnicas que nosotros vamos a utilizar para ser ese salvavidas. Y tiene un par de propósitos esenciales, no un par, sino que muchísimos. Contención emocional,
no significa que las personas expresen sus sentimientos o negarlas. Significa, cuando hablamos de una contención emocional, significa que las vamos a ayudar a liberar sus emociones y llevarlas hacia esa ruta que la ayude. Hay personas que cuando ya se han enterado de que un familiar ha fallecido, no lloran, no lloran, no hablan y no hay esa expresión. Ahora, ¿esto puede llegar a tener repercusiones? Sí, porque no hay una contención emocional. Entonces, no está ese proceso de expresión, no verbaliza el dolor que está teniendo. Puede llegar a afectar en algún momento o puede verse reflejado en situaciones o inconvenientes a nivel físico incluso. O en algún momento ya puede llegar a trascender. La intervención en crisis se realiza de dos maneras y en dos momentos. La primera, una contención emocional en crisis. Es la intervención que vamos a tener de una manera inmediata. Es necesaria que se dé en ese momento. Se trata de una asistencia rápida y pronta o la primera, o lo que se le conoce como la primera ayuda psicológica, que se brinda a personas que han padecido un suceso traumático y están en situación de crisis para evitar riesgos y darles seguridad. También se le conoce como primeros auxilios psicológicos. Un ejemplo de esto es cuando las personas están en un puente porque han tenido una situación, se enteraron de algo o ya el cúmulo de situaciones ha llegado a su tope. Entonces, lo que sucede en contención emocional en crisis o la ayuda, ahí no me voy a preguntar, no me voy a poner yo a preguntarle a la persona, hacerle la hoja clínica, cuántos años tiene, y con quién vive y desde cuándo se siente así. No, en ese momento es actuar de una manera inmediata. Por eso son primeros auxilios psicológicos, lo mismo que puede ser la misma función que tienen los primeros auxilios a nivel físico, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro, tengo que persuadir, tengo que trabajar a la persona en ese momento para que no se tire del puente. Entonces, no me voy yo a poner con teorías y con corrientes en ese momento. Tengo que tener esas herramientas de primeros auxilios psicológicos para poder entablar o regresar a la persona a la realidad y al estado del aquí y el ahora. Segundo punto, intervención en crisis más especializada. Es una intervención psicológica breve que va más allá de los primeros auxilios psicológicos, cuyo objetivo es facilitar la elaboración del suceso crítico vivido, lo que implica procesar los impactos del suceso e incorporar la experiencia de la historia personal. Esta intervención es ejercida por personal especializado en psicoterapia y puede durar semanas o meses. Ahora, aquí cuando ya hablamos de una intervención crisis más especializada es porque la persona ya va o ya se dirige a un profesional. Entonces, aquí sí vale la pena mencionar y hacer la estipulación de la hoja clínica, del caso clínico y de hacer toda esa investigación de antes o lo que está sucediendo o acontecimientos que se han generado con anticipación. Entonces, y puedo indagar el pasado de la persona, porque es un sistema, ya puede ser en una sesión, 2 sesiones y demás, pero es un proceso, ya hay un proceso psicoterapéutico, ya hay un profesional automáticamente ahí. En contención emocional también hay un profesional, pero debe de actuar de una manera inmediata. Y tampoco en intervención de crisis más especializada, tampoco es que me pase un año con un paciente y que lo mantenga ahí solo por una cuestión económica. El punto número 3, la contención emocional en crisis, intervención en crisis de primer orden e inmediata. La contención emocional hace alusión a las realizaciones para tranquilizar y apuntar a devolver la confianza a la persona que está en crisis y que se encuentra afectada emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando le mencionaba que si somos capaces de llevar a una persona a que se aperture y que genere todas sus emociones y que nos cuente todo lo que está pasando, sintiendo, aconteciendo en su vida y que la llevemos nosotros al punto del llanto, eso es realmente una labor bastante significativa, pero más significativo es poder también regresarlo a donde a la estabilidad que él necesita. Entonces, en esa parte de contención emocional en crisis, sí necesitamos nosotros tener esas herramientas para poder hacer la realización y de las acciones de tranquilizar y apuntar a devolver la confianza, a volver a devolverle esa confianza y estabilidad a la persona. Bueno, con esto estamos finalizando la clase del día de hoy. Que tengan ustedes un buen día
y que tengan también un excelente fin de semana. Hasta luego.